Entonces, empezamos. Buenos días, ¿cómo les va, estimados chicos, chicas? Gracias por asistir. Estamos incluyéndome 29 participantes, estamos casi todos. Espero que las personas que falten estén bien. A lo mejor sea porque se quedaron dormidos tal vez, pero que no sea por nada más, nada malo. Eh, Comparto esta pantallita de aquí. Siempre me agrada comenzar con una frase. Y, por ejemplo, esta frase de John Lennon: la vida es aquello que nos va sucediendo mientras nos empeñamos en hacer otros planes. ¿Por qué empiezo con esta clase? Porque ustedes a lo mejor en esta época están muy estresados, no saben cómo va a ser esta cuestión de la graduación, el tema de la cuarentena es complicada, todo el mundo no sabemos qué va a pasar, cómo se va a normalizar las cosas, cómo se va a reactivar la economía, y nos comenzamos nos ponemos mucho a pensar, a pensar, a pensar, y mientras gastamos todo ese tiempo pensando, la vida es eso, lo que va sucediendo mientras nosotros estamos sentados pensando qué hacer. Entonces, no hay que estresarnos mucho por el momento, hay que pensar sí en el futuro, pero hay que planificar el momento. Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes están planificando el momento, pero también tienen que disfrutar. Por eso les preguntaba, ¿qué están haciendo? Solo deberes. Yo también soy padre de familia y veo que mi hija también está bastante tiempo haciendo tareas y yo justamente le recuerdo, digo, pero hay un horario, hay que hacer otras actividades. Eh, en la medida de lo posible se trata de ir variando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes crezcan, cuando ya tengan mi edad, por ejemplo, ya, cuidado con decir que ya estoy viejito, la, ustedes se van a acordar de eso. ¿Y qué se van a acordar? Pasaba estudiando, pasaba estresado, pasaba sufriendo tal vez. No creo que sean bonitos recuerdos. Entonces, la vida son todas esas aventuras, esas experiencias que ustedes tienen, el ser adolescente, el ser joven, tiene muchas cosas, si bien es cierto, nos falta experiencia, pero justamente en experimentar, en tener esas cosas, nos va dando luego la sabiduría y la madurez que necesitamos. Y luego para podernos acordar de cosas buenas tenemos que vivir. Entonces, ¿qué nos vamos a acordar? Estaba haciendo una maratón de Netflix. Me acabé de ver Dark, me acabé de ver 100. ¿Qué más? ¿Qué más me acabé de ver? ¿Qué más se me ha acabado de ver? Cuenten. No se me ha acabado de ver nada más. Profe, Entonces, yo solo veo Bob Esponja. Bob Esponja. Ya se Sí. acaba de ver Bob Esponja. Entonces, imagínense, estas son las cosas que vivimos y estas son de las cosas que nos vamos a acordar luego. Por ejemplo, cuando yo les doy estudios sociales a los chicos de octavo, y ustedes recordarán, en estudios sociales se ve bastante historia, se ve de lo que ha pasado con García Moreno, se ve lo que ha pasado con Eloy Alfaro, se ve lo que ha pasado con los imperios. Y yo les decía a los muchachos, lo que nosotros estamos viviendo ahorita, esa es historia. Luego nadie nos va a tener que contar, ni nadie no vamos a tener que leer en ningún libro. Es lo que está pasando ahora. Entonces, de eso es lo que me voy a acordar. Fíjense, son cosas, cómo va sucediendo, cómo va pasando, ¿no? Y además también quiero compartirles lo siguiente, chicos. Ya saben, yo soy muy visual, me gusta bastante compartir cosas visuales. Siempre que tengo la oportunidad les recuerdo, les aconsejo, usen Pinterest. Es muy bueno para inspiración. Entonces, fíjense ahora, algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para alguien más. Esto es lo que estamos haciendo ahora, chicos. Por más difícil que vean el camino, por más complicado que sea, por, eh, por lo que parezca imposible, tengo mucho que estudiar, cómo lo voy a hacer, cómo me voy a graduar, no tengo los recursos, me falta esto, tal vez no tengo el otro. El ser humano tiene esta capacidad creativa para suplir esas necesidades. Entonces,
Recuerdan, no sé si en emprendimiento ustedes les mandaron de las necesidades y la pirámide de Maslow. ¿Cómo yo me las ingenio para suplir eso? Entonces, aquí va esto que les comento, chicos, aquí va esto. Algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para alguien más. Es ahora donde ustedes le tienen que poner el 105%, el 150%, el 200%, métale al fondo. A veces estamos al final y ya queremos botar la toalla porque parece que va a ser imposible o no. Y wow, es complejo. Y les cuento, a mí me gusta también contar en base a la experiencia para que vean que es real. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, eh, yo salía de mañana a trabajar, a las 5 de la tarde iba a la universidad, hasta las 10 de la noche, llegaba a 10:30, comía algo, medio hacía alguna otra cosa, tarea, hasta las 12, 12:30, y ya me tenía que dormir porque el siguiente día, 6 de la mañana, levantarse para de nuevo ir a dejar a mi hija a la escuela, de ahí al trabajo. En el último año, cuando yo estaba haciendo la tesis, ya estaba casi todo hecho y ya no jalaba, o sea, tenía una fatiga tal, ya no jalaba. Y literalmente quería botar la toalla, ya no quería hacer, ya no lo quería hacer. Y ahí es cuando tenía que apretar el acelerador y poner el 150%, el 200%. Y eh, luego de unos años, cuando volví a hablar con alguien, y aquí les puedo dar fe de esta frase, me decía, ¿y cómo lo hiciste? Wow, ¿cómo lo hiciste? O sea, es algo de elogiar. Yo quisiera hacer eso. Entonces, fíjense, algún día contarás la historia de cómo saliste adelante. Fue difícil, complicado, los recursos económicos no es que han habido, las malas noches, las tareas, pero luego alguien me preguntó y aquí estaba la respuesta, o sea, será la guía de superación para alguien más. Entonces, chicos, eso es lo que trato de inculcarles a ustedes. Entonces, chicos, con el tema, en cambio, de esta semana, con el tema de esta semana, ya hemos hecho una introducción muy larga. Eh, el Ministerio de Educación desde la semana anterior nos manda lineamientos. Estos lineamientos están enmarcados en base a lo que ellos consideran importantes ahora. Entonces, ellos nos mandan temas. Dentro de los temas que hemos visto esta semana, yo he visto la necesidad o le he visto importante la comunicación. Por eso el tema del trabajo que yo les mandé a ustedes se llama el diálogo para una convivencia armónica. ¿Cuán importante es el diálogo? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Creen que sin diálogo se pudiera llegar a acuerdos? ¿Qué me responden? ¿Quién está por ahí? A ver, al azar, al azar. Natalia, ¿cree que sin el diálogo podríamos tener acuerdos? Bueno, a mi punto de parecer es muy importante el diálogo porque la mayoría de personas los problemas los resuelve con violencia y no creo que sea la forma de llegar a un acuerdo, sino la opinión de todas las personas y llegar a una conclusión. Claro. Ahora, fíjense, esto es clave en el diálogo, esto es clave. Para que no se solucionen las cosas con violencia como generalmente hemos visto o ha pasado, también tenemos que, aparte de tener un buen diálogo, tenemos que escuchar. Es importante escuchar. Tenemos que escuchar y también tenemos que aprender a, a receptar o tenemos que aprender nosotros a aceptar opiniones de otras personas. Porque si no aceptamos esas opiniones, no hay un diálogo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo si yo no acepto algo de lo que me dicen a mí? Entonces, si no hay acuerdo, entonces no hay una comunicación asertiva. Y si no hay una comunicación asertiva, siempre, siempre, siempre va a haber problemas. Siempre va a haber problemas. Entonces, para esto de la comunicación asertiva, yo quiero ponerles
acá algo que ustedes se deben acordar desde séptimo de básica, y creo que hasta les van a tomar en la prueba. Verán, voy a ver. Ya, les voy a compartir esta pantallita y deben acordarse ustedes de esto de aquí. ¿Para quién no fue un martirio esto de aquí? Fíjense de aquí. ¿Se acuerdan ustedes desde la escuela que nos enseñan el circuito de la comunicación? Nos enseñan los elementos de la comunicación. Entonces, básicamente tenemos un emisor y un receptor. En el medio de los dos hay un mensaje, el código y el canal, el medio y cómo yo transmito ese mensaje, ¿no es cierto? Y el referente. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando entre el emisor y el receptor en el mensaje hay ruido? Llega el mensaje, ¿es posible que llegue el mensaje? ¿Qué dicen ustedes? O sea, si llega, puede llegar, o sea, como quien dice, o sea, no llega el mensaje correcto. Ajá. ¿Se han jugado al teléfono descompuesto? Yo esto hacía de actividad con los chicos de octavo que les doy lengua y literatura. Se han jugado, ¿no es cierto? Al primero de la fila le doy un mensaje en el oído y cuando llega al otro lado, llega una cosa totalmente distinta, el teléfono descompuesto. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay ruido en medio de esta comunicación. ¿Y qué es el ruido? El ruido, ojo, no es solo sonoro. ¿Qué pasa cuando tenemos campañas publicitarias? Todo mundo nos bombardea con imágenes. Ponen imágenes de todos los candidatos, de todos los colores, de todos los tamaños. ¿Entendemos algo? No. Se crea un ruido visual, de tal manera que veo tantas cosas que a la vez no veo nada, a la vez no entiendo nada, entonces no llega el mensaje. No, ahora no es muy asertiva la comunicación. Entonces, para yo poder tener una buena comunicación, primero tengo que tener clave este circuito. Si es que primero yo tengo un ruido en el mensaje, no va a llegar el mensaje correctamente. Luego, el canal y el código. Si yo hablo, por ejemplo, con una persona en la China y si yo no sé chino o básicamente si yo no sé inglés, ¿cómo voy a tener una comunicación ahí? El código y el canal no van a ser los correctos si es que yo, por ejemplo, le hablo en español y él me escribe en chino. Son códigos y canales totalmente distintos. Entonces tenemos que hablar un mismo lenguaje para poder tener una comunicación asertiva. Y ahora que estamos en tiempo de cuarentena, a lo mejor se han acentuado más problemas con nuestros familiares porque ahora estamos conviviendo, ¿no es cierto? ¿Y cuán importante es esa comunicación? Cuéntenme, ¿quién ha querido salir ya corriendo de la casa? Ah, ¿quién ha querido salir corriendo de la casa? Nadie. Oh, Parece que no nos entendemos, ¿no? Incluso llega un momento en el que somos familiares y a veces parecemos extraños, ¿o no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Profe, en mi caso ya llevaba 18 años entrenando para este momento, por eso no he sentido la necesidad de salir corriendo. Hay hay un meme que vi de unos amigos diseñadores que decía, ves que no salimos de casa, horas extendidas frente al computador, mal pagados y sin dormir. Decía, como ese meme del Capitán América y Hulk. Ese es mi secreto, decíamos los diseñadores. Nosotros siempre trabajamos así. Entonces ahora jornadas extendidas frente al computador, siempre hemos estado en esa. Entonces, ya ve, ha ido 18 años trabajando para el momento. Pero fíjense cuán compleja es la situación y cuál es la
La clave de ahora es tener una buena comunicación. ¿Para qué? Para poder solucionar problemas, para no deprimirnos, para no tener enemistades con otras personas. Entonces, aquí viene, y por eso yo le vi muy importante el tema de esta semana. Fíjense, el diálogo para una convivencia armónica. El diálogo. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que tengo que decirle algo a una persona y no lo hago? Y luego de cierto tiempo vuelve a conversar con la persona y se da cuenta que era algo insignificante y dice, pero ¿por qué dejé de llevarme por no decirte tal o cual cosa? Suele suceder y muy seguido. Entonces, fíjense, el diálogo es una modalidad del discurso oral y escrito. Dos personas. Siempre para que haya comunicación tiene que haber mínimo dos personas, si no, con un monólogo, ¿cómo hacemos? ¿Sí o no? Dice, se turnan en roles de emisor y receptor a través del diálogo. Cada persona manifiesta sus ideas, sentimientos y emociones. Posteriormente se resuelven conflictos y finalmente se llega a un consenso sobre distintos temas, siempre que se respete la diversidad de criterios. Esta parte es importante. Esta parte es importante. Como nos decía la compañera, nosotros conversamos, expresamos nuestras cosas, pero siempre esta es la clave, la diversidad de criterios. Si es que yo no respeto esa diversidad de criterios, no estamos hablando de un diálogo. Si todo se trata sobre mí y que yo tengo la razón, entonces no hay diálogo. ¿A dónde vamos a llegar? Y aparte de eso, que nos convertimos, poco a poco vamos alejando a personas de nuestro entorno. Se alejan personas de nosotros, ¿por qué? Porque dicen, ¿para qué voy a conversar con él si siempre va a ser lo mismo? ¿Sí o no? ¿Ha pasado o no ha pasado? ¿Les ha pasado o no? Sí. Sí suele suceder, ¿no es cierto? Entonces son cosas de la vida real, no son solo teoría. Entonces, aquí viene una parte clave. Eh, yo no sé, ustedes vieron una noticia el día de ayer. Creo que bastantes de los que estudiamos o trabajamos en el Ricardo Muñoz Chávez vivimos más o menos en Totoracocha, ¿no es cierto? Con excepciones, no digo todos, pero bastantes vivimos por el sector de Totoracocha, ¿sí o no? ¿Vieron la noticia de un asesinato en Totoracocha ayer? ¿Sí vieron la noticia? No, sí, ¿Ya? Entonces, esto según ya se ve en las redes sociales y en las noticias, esta persona siempre había sido conflictiva, en la casa de esta persona siempre habían escuchado eh, cosas inusuales, bulla, la gente se ha reunido del barrio, han ido a conversar con ellos, o sea, ha habido un ambiente feo, maltrato, excesos, etcétera, eso es lo que dicen, ¿no? Solamente me baso en lo que he leído y escuchado, no es nada que yo lo asegure, pero esta parte de aquí es importante, fíjense, el diálogo en familia, amigos y en docentes y estudiantes, en la escuela, en los barrios, en el trabajo y en toda la historia de la humanidad es una herramienta crucial para el mutuo entendimiento, generalmente como reemplazo de la violencia. Y por eso les puse ese ejemplo. En tiempos de cuarentena ya se ha escuchado bastante violencia intrafamiliar, gente que ya incluso se ha ido, se ha separado, gente que ha querido salir, incluso ya comienzan a escucharse violencias, asesinatos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no nos soportamos y porque no tenemos una buena comunicación. Eso pasa. Entonces, el trabajito que tienen que hacer esta semana, realizar estas preguntas a algún miembro de su familia. ¿De qué depende que exista un buen diálogo? ¿Piensas que dialogar de manera razonable, evitando las disputas y sin descender al terreno personal es esencial para una buena convivencia? ¿Por qué?
Aquí les pongo un ejemplo y siempre pasa en el ámbito personal, perdón, profesional. En el ámbito profesional siempre hay roces, somos personas extrañas, estamos simplemente en un medio laboral, no, generalmente no somos amigos o al principio no lo somos, pero, por ejemplo, yo hago algo mal en mi trabajo y alguien me llama la atención. Primerito, primerito, yo cojo o adopto una actitud de rechazo a esa persona y lo voy y lo bajo al plano personal. Cuando no tiene por qué, es una parte laboral. Si yo no hago o yo me equivoqué en mi trabajo, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, es trabajo. Si es que eso lo paso a la parte personal, ahí vienen las riñas, los problemas. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Luego, aquí viene la parte que ahí les quiero ver. Intenta dialogar con una persona de la que te has distanciado por alguna circunstancia. Procura resolver el conflicto y coméntale cómo te sientes después de este diálogo. Y luego, completa la siguiente rutina de pensamiento. Pensé antes de dialogar, ¿qué hice? ¿Qué sentí luego de dialogar? Y esto viene derivado del punto 2. ¿Cuántas personas son capaces de hacer eso? Cuéntenme. Yo lo hice, pero me dejó en visto, así que no sirvió de nada. No sirvió de nada. Pero no crea. ¿Y Yo cómo se igual, sintió? bien, se podría decir. De cierta manera, usted como que descargó un peso, ¿o no? Sí, sí. Entonces, no es que no le fue bien, sí le fue bien. Por otro lado, piensa en algo. Eh, ¿Cuántas veces lo pensó antes de hacer? Y cuando lo iba a hacer, incluso cuando lo estaba escribiendo, no sentía hasta una cosa en el pecho, una taquicardia, unos nervios. ¿Sintió eso? Sí, Entonces, fíjense, primerito, venció sus miedos. Y ahí ya se convirtió en una ganadora, ya ganó. Luego, usted ya dio el paso. Usted tal vez dejó orgullo de lado, usted dejó el prejuicio de lado, usted tal vez dejó la ira, resentimiento, no sé, cualquiera de todos esos sentimientos negativos que le acabo de mencionar, dejó de lado y lo hizo. Entonces, fíjense, eso es ir madurando y tener un espíritu humilde. Y humilde no quiere decir que no sea valiente, y más bien ahí demostró su valentía. ¿A cuántos les pasó eso? ¿Y cuántos en cambio se quedaron con estos nervios, esa taquicardia de escribir y no lo hicieron? O todavía no lo hacen porque me tienen que mandar la tarea y tienen que hacerlo. ¿Cuántos les pasó eso? Hable ahora o calle para siempre. Vamos a ver, ¿quién anda por ahí? Andrew, ¿ya lo hizo o no lo hizo? Ya, profe, ya le mandé la tarea. Ajá, ya voy a ver, ya voy a leer. ¿Quién más? ¿Quién más? Marco, ¿lo hizo o no lo hizo? Sí, profe, también le ¿Cómo le, mandé la tarea ayer. cómo le fue? Me fue bien, profe. Me fue bien. ¿Ya ven? Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Diana, ¿cómo le fue? ¿Se comunicó con alguien que no ha hablado o no se comunicó? Diana, si está por Dicen a ahí. mí o... Sí, Diana Antosh. Ah, no, todavía no lo hago. Es Eh, que yo paso sola. y cuénteme, ¿se ha quedado tal vez en la intención y no lo hace todavía o por qué no lo ha hecho? Es que no tengo a quién hacerle. Ya voy a ver a quién hago. Es que yo paso sola. Por eso no tengo a quién hacer. Pero ahora es el momento, por ejemplo,
alguien al que no ha hablado hace tiempos. Ya voy a ver aquí. Sí, parece fácil la tarea, ¿no? El rato, a ver si hacemos. Y bien que no me han mandado a mí porque si no también estuviera en aprietos. Vamos a ver, vamos a ver. Erika Paredes, ¿ya lo hizo? ¿Ya escribió esa persona o todavía no? Yo ya le hice. Ay, ay, ¿cómo le fue? Mal. ¿Por qué? O sea, Porque no esperaba esta respuesta. mm, pero tal vez le sacó de dudas. Sí, algo. A veces volvemos a tocar temas sensibles y que no se cierran y es necesario cerrar círculos. Y, y como le decía anteriormente, cuando estábamos hablando con Isabel, el, el hecho que yo ya di el paso, yo ya gané, yo ya me liberé de muchas cosas, incluso vencí mis propios miedos, vencí mis propios prejuicios. Entonces, ahí yo ya gané. En ese momento yo ya gané. Independientemente de que a lo mejor sí me expongo a que la otra persona me responda feo, sí me expongo, pero ahí ya no queda en mi parte, ahí yo ya no soy el problema, yo ya no soy el problema, yo ya di mi esfuerzo. Y ya finalmente, para ir terminando la clase, ¿se acuerdan que les mentía que estábamos trabajando en una plataforma y voy a tener que comenzar a subir sus trabajos? No, mentira. Verán, esta plataformita se llama Sé Feliz EC. ¿Y cuál es el tema de aquí? El tema de aquí es ir retroalimentando, ir poniendo temas que les pueda ayudar a ustedes. Por ejemplo, verán, aquí hay esta partecita de aquí. Consejos psicológicos para la cuarentena. Y aquí, déjenme, les pongo en esta parte. Aquí en el afrontamiento positivo, el contacto social, combatir la apatía, actividades familiares y la convivencia armónica. Fíjense cuán importante es. Y la parte de acá, fíjense, no ser impulsivos, no ofender a nadie, asignar tareas, no criticar gustos y preferencias, hacer actividades para liberar tensiones y autocontrol emocional. Fíjense cuán importante es esto. Entonces, si quieren, tal vez, o tienen curiosidad, vayan, métanse por esa paginita. Hay algunos tips que estamos poniendo. Ya voy a subir ahora unas cosas que me enviaron acerca de unos ejercicios. Y la idea es que si les puede servir, que bueno. Si es que tienen algún tema, díganmelo. Estamos trabajando con un grupo de profesionales, psicólogos, psicopedagogos, médicos, nutricionistas, que de pronto pueden responder a los temas y pueden ayudar. Entonces, chicos, ya he hablado cerca de 40 minutotes, ya me duele la garganta. ¿Cómo les pareció el tema de esta semana? Conclusiones para ir terminando. Y prendan las cámaras para verles a los años y ya para irnos despidiendo. Un abrazo virtual. Los hombres ya han de estar barbones ya después de 40 días de cuarentena, ¿o no? Bueno, fuera. Ese Jorge parece indigente, le dice. Prendan las cámaras, hombre, prendan las cámaras para verles a los años. ¿A los cuánto tiempo nos vemos? A los 40 días, creo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Prenda la cámara, oiga, Jorge, Erika, Andrew, David, Natalia, Jonathan, Isabel, Marco, Andy, María, Estefanía. Prendan la cámara. ¿O va a creer que no tiene cámara ya? Mi cámara no sirve. Ya. Yo tengo un Nokia, profe, no, vale. El Nokia Tengo un 1100. Nokia.
Simón, de esos mismos, profe. Ese es un arma mortal. Esos son durísimos. Creo que, profe. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, gracias por asistir, gracias por estar acá, gracias por venir. Estefanía, ya me ha copiado la camiseta, hable serio. Cierto, Lice. Tenga su like. Gracias chicos por asistir. Realmente es un gusto verles. Yo siempre he tratado de conversar con ustedes, siempre me ha gustado reflexionar con ustedes de las cosas. Ahora espero que ciertas cosas que hablo con ustedes les sirva. A lo mejor salimos un poquito de la rutina, de la tensión. Yo no les estoy mandando más cosas, más cargas de las que ya tienen. Entonces tratamos de compensar eso. Y siempre, ya saben, cualquier cosa que les pueda ayudar, me lo escriben, me lo hacen saber, pero no mandarán mensajes a la madrugada, porque hacen saltar de la cama. A la madrugada, dice. En la segunda semana he dejado los datos prendidos, como a la 1 de la mañana suena un listen, aquí está mi deber. Me hizo saltar el susto. Pero bueno, chicos, gracias por venir, gracias por asistir, ya no estamos un minuto. Mándenme la tarea hasta hoy. Ya saben, venzan esos miedos, esos temores, métanle ñeque, den más de lo que crean que pueden dar y esto ya se acabará pronto y luego ustedes van a poder contar esta experiencia y decir, sí pude, sí salí, sí lo hice. Gracias muchachos, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Bye. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, chao chicos. Chao chicas.